Un saludo a todos. Iniciamos un programa como homenaje al maestro Israel Cavazos Garza, quien nos dejara el 5 de noviembre del 2016 y que, debido al gran trabajo realizado como historiador y como humanista, hoy vemos a la distancia ese gran acervo de conocimientos, libros y mensajes, y dedicaremos esta hora de transmisión a profundizar en cada una de las etapas de su vida. Además, haremos un recorrido por su tierra, por Guadalupe, Nuevo León, desde el casco hasta la andanza del río La Silla en las faldas del Cerro de la Silla y del Guajuco. Así recordaremos con sus frases, sus ideas, sus maneras de hablar. Recordaremos a este gran señor de la historia, de la crónica y la cultura del Estado, don Israel Cavazos Garza. Bienvenidos. El Cerro de la Silla, que es el símbolo e insignia del área metropolitana de Monterrey, se encuentra dentro del municipio de Guadalupe. La ciudad, la villa, el terruño que vio nacer al profesor Israel Cavazos Garza el día 2 de enero de 1923. Justamente a unos pasos de lo que hoy es el Palacio Municipal de Guadalupe. Ahí, en la antigua Villa de Guadalupe, fundada hace unos 300 años, entre 1714, 1715 y 1716, con la llegada a Monterrey de Francisco de Barbadillo y Vitoria. Ahí nació un niño que estaba llamado a ser uno de los historiadores que a nivel nacional e internacional más ha dado a conocer a Guadalupe, a Nuevo León y a toda el área metropolitana, que es el conjunto de culturas, de imágenes, de ideas que hace nuestro ser y nuestra esencia. El maestro Israel Cavazos tuvo la gran virtud de haber nacido en una familia que venía descendiente de esos fundadores. Los apellidos Cavazos, Peña, son de algún modo lo que ha quedado de aquellos primeros pobladores que recibieron de Francisco de Barbadillo y Vitoria sus propiedades y fundaron el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe, desde aquel 4 de enero de 1716. Pero no solo eso, esa niñez dada en un ambiente coloquial, en una familia de entrañable cariño por su tierra, despertó en el maestro Israel el deseo de estudiar sus orígenes, de desentrañar toda la historia que estaba dentro, todo ese camino que se recorrió para fundar lo que es ahora el municipio de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, al pie de la silla, al pie de nuestro cerro que los españoles vieron al momento de que fundaron el Valle de Extremadura. Esa línea continua de ideas, de sentimientos nobles, humanistas, de grandes proyectos y deseos para los hijos, los nietos y los bisnietos. Esa manera de ser amable y noble es la que finalmente se traduce en la historia de Israel Cavazos Garza,
el gran conocedor, el historiador distinguido de Nuevo León, el Premio Nacional de Artes y Ciencias 1994. Ese gran señor que queremos y apreciamos, que abrazamos y sentimos, a quien debemos aprender tanto, profesor Israel Cavazos Garza. En este espacio, frente a la plaza principal de Guadalupe, nació el maestro Israel Cavazos. Es justamente la parte central de la vieja villa de Guadalupe, a unos pasos de aquel palacio municipal que construyó el alcalde Albino David Fuentes en 1901. Esa fue sin duda la marca que relacionaría a Israel Cavazos con Guadalupe. El haber nacido en la parte central, donde la villa 300 años antes recibió a Barbadillo y Vitoria, aquel fundador que venía de México a repartir las tierras. Nacía así una comunidad tlaxcalteca que había sido beneficiada por el visto bueno del virrey en su turno, del duque de Linares, de Alancastre, que supo decidir mandar a un abogado y crear en esta tierra un lugar donde se trataran bien a las personas, donde se les dejara trabajar y desarrollarse. Ese afán de crear comunidad para bien, de tener un buen gobierno, de crecer en justicia y libertad, fue el que aprendió Israel Cavazos, la herencia de los fundadores del actual municipio de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. Aquí transcurrió la historia, la infancia y primera juventud del maestro, en un pueblo donde todos se conocían y se hablaban de nombre completo, porque había además una relación entrañable de amistad, de cariño. Era una pequeña comunidad que no llegaba a 2,000 o 3,000 habitantes. Aquí el niño Israel era el hijo del señor Cavazos, que tenía una carpintería, que llegó a ser un gran ebanista y que tenía también ese don de transmitir a su hijo una serie de historias y que podía contar una y otra vez esas cosas que le gustaban al niño Israel. Cómo las familias llegaron a sentarse aquí y aquí se quedaron y se desarrollaron y crecieron a sus hijos. De ese cariño por la tierra, por las familias, por los vecinos, por los amigos cercanos, así crece Israel Cavazos, con el afán de dar a los demás esos conocimientos y esas ideas que se iban formando en un joven que tenía como principal anhelo el educarse y llegar a ser un hombre de bien. Entre las fiestas, los desfiles, los años, pasa Israel del 1º al 5º de primaria, para llegar a repetir el sexto año, porque no había secundaria, porque había que quedarse ahí estudiando, ir a la escuela mañana y tarde, en aquellas famosas formas de escuelas de tiempo completo de los años 30, en donde había que seguir a la maestra con su ritmo fuerte, exigente y completo. Así crece Israel Cavazos, con un gran amor a Guadalupe, Nuevo León, a su gente, a su familia, a lo nuestro, a lo nuevoleonés. El reconocimiento público que ganó en vida el maestro Israel Cavazos, sin duda fue por su gran obra histórica, más de 20 libros, pero tuvo la sabiduría
de iniciar por casa. El primer estudio publicado fue sobre la historia de su familia. La investigación que hizo para encontrar el significado de la palabra Cavazo, que era el nombre de un gobernador tlaxcalteca, que resultó ser uno de los fundadores de la Villa de Guadalupe, a los que se le entregaron tierras en 1715. También de ahí nació la familia Cavazos Peña, a la que pertenecía el inolvidable maestro Serafín Peña Treviño, maestro de muchas generaciones. Así, empezando por casa, Israel Cavazos descubre también las raíces de todo el oriente de Monterrey: Guadalupe, Cadereyta, Villa de Juárez, hasta Ramones. Camina toda la parte del antiguo sendero a la Villa de Santiago, por las faldas de Cerro La Silla, y va recogiendo los apellidos, las costumbres, los lugares de las haciendas, como los Lerma, los Rodríguez, los Fresnos, los Faisales. Total, que en la obra de Israel Cavazos encontramos buena parte de la geografía de Nuevo León y de la llegada a estas tierras de los indios tlaxcaltecas. En el año de 1941, el joven Israel Cavazos inicia su etapa, su trabajo de investigador histórico. Y lo inicia aquí, en el antiguo archivo de catedral. Aquí, en aquellas casas viejas que ocupaban el espacio actual del jardín y que era el conjunto de datos desde la época colonial hasta ese momento, clasificados por fecha, por nombre, con 2 apellidos, lo que permitía llegar a conocer el árbol genealógico de muchas familias de Monterrey. Desde el año y el lugar de donde procedían, hasta saber cómo habían bautizado y cuándo se habían casado cada una de las familias y habían formado sus descendencias. Ahí, y a sugerencia de su familia, el profesor Israel descubre el árbol de su propia familia y el árbol de muchas familias más de Nuevo León. Empezaba así la vida del historiador acucioso, del hombre que con cuidado recogía, relacionaba y profundizaba sobre la historia de Nuevo León. En la década de los años 40 se presentan 2 grandes oportunidades para Israel Cavazos, el joven historiador. Una de ellas es la de ir a estudiar a México, al Colegio de México, aquella institución que había creado don Alfonso Reyes Ochoa, regiomontano universal, en el año de 1940, junto con otros intelectuales mexicanos con el nombre de Casa de España. El Colegio de México ofrecía una licenciatura en Historia. Tenía la gran virtud de acumular a los nombres de los investigadores extranjeros, mexicanos, que conocían a fondo las ciencias sociales y la biblioteconomía. El cuidado de clasificarlo todo. Y así, el profesor Israel, invitado por varias personas de Monterrey, entre ellas don Pepe Saldaña y el propio Alfonso Reyes, encuentran al prospecto de historiador profundo, académicamente formado, para que fuera el hombre, la pluma, los ojos, para investigar el pasado de Nuevo León. El maestro Israel acepta y al estar en México convive y recibe las cátedras de Luis González y González, François Chavalier, José Gaos, Agustín Milleres,
Silvio Zavala, este último, quien también supo transmitir al profesor Israel el gusto por distintas épocas de la historia de México. En el caso específico de Israel Cavazos, su especialidad es la época colonial, los siglos XV, XVI, XVII, la época en que se puebla, se coloniza y se conquista esta gran parte de México, el noreste, Nuevo León, Guadalupe, su casa, su tierra. La segunda oportunidad es la de empezar a escribir libros sobre Nuevo León. Y justamente atrás de mí, en lo que era el restaurante Luisiana, que por muchos años conocido en Monterrey como el lugar de bodas, recepciones o el lugar para comer una trucha o algo del mar, aquí en la Luisiana, al estilo de Nueva Orleans, antes fue el edificio de la sección 43 de maestros, ahora sección 50. El profesor Timoteo Hernández, quien fuera líder de esa sección sindical, invita al profesor Israel para que estudie a fondo la vida de Mariano Escobedo, un héroe republicano nuevoleonés poco conocido a profundidad. Aquí se escribe uno de los primeros libros del joven Israel Cavazos, que con la formación académica del Colegio de México hace con maestría la investigación, el relato, el estudio de este personaje de Nuevo León, el general Mariano Escobedo de la Peña, nombre de los primeros libros de Israel Cavazos Garza. A su regreso de la Ciudad de México, el profesor Israel encuentra un Nuevo León en transformación. Se vive una etapa nueva, la presencia de Raúl Rangel Frías, que era el rector de la Universidad de Nuevo León en ese entonces. El licenciado Rangel Frías tenía un viejo proyecto, el remodelar y hacer realidad un primer museo regional, concentrar en la antigua casa de reposo del obispo José Berrier el obispado, el centro histórico de la época de la colonia, el lugar en donde podría darse de manera real, inmediata, una reconstrucción de lo que pasó y de lo que se vivió en la época colonial. Traer hasta aquí la primera imprenta que el padre Mier introdujo a América en los años de la Revolución Mexicana, en su llegada a Soto la Marina. Esa imprenta que Samuel Banks accionó varias veces para servir de publicidad de las acciones de la independencia de México. Y así como esa imprenta, muchos otros objetos que mostraron la forma de vivir, la forma de ser, la manera de convivir y de actuar en la época colonial y en otras muchas, desde los momentos del obispo Berrier. Así entonces el obispado empezó a hacer, gracias a la investigación histórica, iconográfica de Israel Cavazos, el primer museo con el que contó Nuevo León. Parte también de sus aportaciones, de todo ese bagaje que él tenía y que dio a Nuevo León ya como un investigador histórico profesional, y que en cada una de las partes del obispado quedan como lección viva de lo que ha sido, es y será Nuevo León.
la década de los años 50, todavía con Rangel Frías al frente de la rectoría de la universidad, hubo otro gran proyecto en el que participa Israel Cavazos: la creación de la primera biblioteca central universitaria. Una obra importante para que todos los estudiantes de todas las facultades tuvieran a su alcance acervos bibliográficos de primer nivel, de alcance nacional e internacional. No solo un lugar de lectura, un lugar de investigación científica profunda. Ahí Israel Cavazos Garza pone todo su talento, su experiencia como investigador profesional, acucioso, para pasar al tercer piso de la Preparatoria 2, la biblioteca que más adelante fuera la Biblioteca Alfonso Reyes y actualmente la Biblioteca Rangel Frías en Ciudad Universitaria. En aquellos años 50 apenas se empezaban los primeros institutos de investigación, como aquel que formó el doctor Aguirre Pequeño, investigaciones científicas. Y en la parte superior, en el tercer piso, estuvo la primera biblioteca universitaria. Quiero asegurar que muchos estudiantes decidieron hacer su posgrado y su doctorado gracias a los libros que pudieron encontrar a tiempo y de un gran nivel estratégico, que fueron escogidos, seleccionados, cuidados y puestos en el aquel por Israel Cavazos Garza. Ese es el mérito del profesional de la biblioteconomía, de la historia y de las ciencias sociales. La primera biblioteca universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya conocía su brillantez intelectual y algunos de sus escritos en el año 51. Al entrar a Sambors, esta casi una institución en Monterrey, en la barra del restaurante estaba el licenciado Rangel Frías conversando con un periodista al que recuerdo a mí con mucho afecto, Manuel Plowels, hijo y homónimo de otro periodista del mismo nombre. Entonces, pues, desde el año 44 conocí a Raúl Rangel Frías y ahora él me impulsaba en esta forma. Al año siguiente, el 52, vuelvo al propósito del licenciado Rangel de crear una biblioteca de la universidad, y con los fondos de la biblioteca del Colegio Civil, muy modestos, pero no por eso desdeñables, muy ricos también, y con los de haciendo gestiones para rescatar la antigua biblioteca pública del Estado, fue creada la biblioteca universitaria en el año 52. Fue instalada en el tercer piso de Matamoros y José Benítez, en la convergencia donde está edificios en el que ahora está la preparatoria número 2, en el tercer piso, ¿sí? Porque abajo estaba el Instituto de Investigaciones Científicas, que a cargo de un sabio local muy connotado, Eduardo Aguirre Pequeño. Y la biblioteca quedó espléndidamente instalada en el espacioso tercer piso. Vino el presidente Miguel Alemán a inaugurarla y se inauguró con una conferencia espléndida de Arturo Arnaiz y Freck. Ahí estuvo varios años la biblioteca y entonces es una de las primeras aportaciones que hace Rangel Frías a la cultura local, porque un dato muy interesante que me recuerda al Raúl Rangel Frías estudioso es que viviendo él a unas cuantas cuadras por José Benítez, bajaba en su automóvil para sus actividades ordinarias e invariablemente se detenía en la biblioteca, a la que le dedicaba 1 o 2 horas, yo diría que más, para buscar acariciar
él tenía devoción por los libros, acariciar y ver aquellos libros que más le interesaban. Esta biblioteca, ya digo que fue formada con estos fondos, pero enriquecida también en ese mismo año con una donación de la fundidora que compró la biblioteca del obispo de León, Guanajuato, don Emeterio Valverde Telles. En ese ínter, el licenciado Rangel tuvo otra idea estupenda, la restauración del edificio del obispado. Para ello se valió del arquitecto Joaquín Amora, a quien yo traté también mucho, un hombre de vasta inteligencia y muy dedicado a su profesión, y a él, claro, y a otras personas se debió la restauración del edificio y la creación de un museo de historia regional. Este museo, qué difícil crear un museo y de ir recogiendo aquellas cosas importantes para formarlo. Estamos en este momento en este museo maravilloso. Museo Regional de Nuevo León, así se llamó entonces. Fue inaugurado el 20 de septiembre de 1956 con el nombre de Museo Regional de Nuevo León, regional por cuanto comprendía cosas de Coahuila y Tamaulipas, nuestros estados vecinos. Y claro, muchas cosas de los municipios, ¿sí? Un museo para mí es una lección objetiva de la historia y entonces entra por los ojos, particularmente a los jóvenes, y contribuye mucho al espíritu cívico y al amor al lugar en que se nace. Esto en el año 56. Era un soñador, no cabe duda. Era un soñador y que sabía plasmar las cosas de una manera increíble. Y era un lector empedernido, si vale la palabra, es un lector constante que yo le vi con 4 o 5 libros abiertos sobre su escritorio, leyéndolos, podría decirse al mismo tiempo, que no es posible, pero sí es directamente hablando. Entonces, y lo terrible o lo difícil para él, la familia toda con lentes gruesos, es tradicional en ellos, acercarse el libro a los ojos, pero él constantemente leyendo. Qué increíble personaje en ese aspecto. Siempre alimentándose de cultura. En 1994 terminaban las obras de lo que es hoy el Museo de Historia Mexicana. Empezaba desde entonces el Paseo Santa Lucía, en su primera etapa. Fueron justamente los tiempos en los que el republicano Ayuntamiento de Monterrey nombró a Israel Cavazos Garza cronista de la ciudad. Desde entonces se reconocía esa vocación y ese trabajo profesional que desde el archivo municipal y por muchos años, por décadas, entregó el profesor Israel. Su decisión de quedarse aquí, en su tierra, a escribir la historia de los suyos, la historia de sus mayores, a escribir nuestra historia. Uno de los grandes resultados de la investigación del maestro Israel Cavazos sobre la época colonial fue dar con el fundador de Guadalupe. Le tomó mucho tiempo encontrar un nombre que no aparecía en las reseñas nacionales sobre los personajes del siglo XVIII. Me refiero al descubrimiento en la historia de México y de Nuevo León del personaje de don Francisco de Barbadillo y Vitoria, de origen judío, sefardita, y que vivía
en una provincia en los límites entre España y Portugal. El lugar se llamaba Escarei. Y este apellido de Vitoria lo ubicaba como unas familias que tenían que ver con los sefarditas, con los judíos. Pero lo más importante es que este hombre hizo mucho también en el sentido de lograr que los indios tlaxcaltecas que venían con él recibieran sus tierras. Así que hay todo un reconocimiento a este personaje que fue muy justo y que supo dividir conflictos, situaciones entre indios chichimecas naturales del lugar y los tlaxcaltecas que vinieron realmente a hacer una nueva forma de vida en el noreste de México. Todo esto le valió al maestro Israel también el reconocimiento de la Universidad de Tlaxcala, porque ni allá habían dado con esta investigación tan profunda sobre el fundador de Guadalupe, Francisco de Barbadillo y Vitoria. Estamos en la plaza principal del municipio de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, que ya siente y entiende su comunidad que está viviéndose el tricentenario. 300 años de que llegó aquí a esta comunidad Francisco de Barbadillo y Vitoria. Me refiero a que es la única de las municipalidades del área metropolitana que tiene una historia completa. Fue primero una hacienda en 1627. Más tarde se convirtió en una misión de indios tlaxcaltecas. Después en un pueblo de indios tlaxcaltecas que llevó el nombre de Guadalupe de la Nueva Tlaxcala. Y andando el tiempo, fue la que conocemos todos como la tradicional Villa de Guadalupe. Este nombre, Villa de Guadalupe o Guadalupe de Monterrey, viene incluido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León del 5 de marzo de 1825. Desde entonces, cada 5 de marzo, esta comunidad recuerda cómo se erigió en Villa esta hoy Ciudad Guadalupe, Nuevo León, en un lugar que es entrañable para todos. Aquí fue la ciudad de los niños, aquel ejercicio cultural y social inaugurado por el padre Álvarez en la década de los años 50. Y también aquí en Guadalupe fue la zona de los balnearios, de los Rodríguez, los Fresnos y tantos lugares que conocimos en nuestra infancia. Así entonces Guadalupe reúne la mexicanidad que le da el nombre de Guadalupe, de la patrona de México, la Virgen de Guadalupe, y une también la fusión de dos culturas, tanto de la mestiza, la tlaxcalteca con la española, al ser uno de los tres pueblos, junto con Saltillo y con Bustamante, que fueron pueblos tlaxcaltecas. Así entonces Guadalupe es tlaxcalteca desde la llegada de los indios tlaxcaltecas en 1714-15. Es mexicano desde 1810, cuando toma el nombre del estandarte de Hidalgo, y es nuevoleonés desde el 5 de marzo de 1825, cuando nace la Villa de Guadalupe. Guadalupe fue fundada en 1716 por el licenciado don Francisco de Barbadillo y Vitoria, bajo el nombre de Pueblo y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe. Antiguamente el municipio de Guadalupe era la hacienda de Santa Cruz. En el año de 1825 fue promovida al rango de villa y el 28 de abril de 1971 alcanza la categoría de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. En el año de 1760, después de haber llegado la segunda misión o segundo grupo
de tlaxcaltecas aquí a Guadalupe, se construyó un primer templo que, de acuerdo a la tradición, se hizo al estilo de los tlaxcaltecas, con adobe, con sillar, de aquí mismo, de este mismo territorio. Así nació el templo del Cristo de la Expiración, de esos tres Cristos que trajeron finalmente los tlaxcaltecas desde el centro del país, y que uno de ellos quedó aquí, en Guadalupe, en 3 mulas jolonas, como lo explica el historiador Israel Cavazos Garza, nacido en Guadalupe, que uno de esos Cristos quedó aquí, en el templo de la Expiración, en el templo del Cristo de la Expiración, en la demostración del origen tlaxcalteca, del primer momento en donde los tlaxcaltecas se unieron a los chichimecas que ya estaban aquí y dieron juntos el paso definitivo para la fundación de Guadalupe, Nuevo León. Este es el santuario del Señor de la Expiración. Se encuentra a un costado de la iglesia principal del actual municipio de Guadalupe y un lugar que conserva el nombre de santuario, que es el espacio cerrado, la capilla, en donde se encuentra la representación del Señor de la Expiración, el crucifijo auténtico, aquel que fue traído desde Tlaxcala en una mula. Y aquí en este lugar, cada año, el segundo domingo de agosto, se hacen las fiestas y la procesión del Señor de la Expiración. El auténtico origen de la venida de los tlaxcaltecas a Guadalupe. Este mismo Cristo se encuentra en Tlaxcala en su versión original, y siempre en donde han llegado los tlaxcaltecas, como en Saltillo o en Bustamante, aquí en Guadalupe se tiene esa misma tradición del origen tlaxcalteca. Además, es importante decir que los muros, las esculturas, los detalles de este santuario están hechos con la cantera del mismo territorio de la actual ciudad de Guadalupe con el que se levantó este santuario, el santuario del Señor de la Expiración. Barbadillo y Vitoria llega exactamente a lo que es actualmente el centro de Guadalupe. Ahí se encontraba la hacienda de la Santa Cruz, fundada en 1627 y ya con trabajos normales. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta hacienda, que pertenecía a los hermanos Juan y Martín de Solís, fue vendida a la familia de don Nicolás Ugalde, que llegó a ser alcalde de Monterrey. Fue tanto el control y el peso que se tuvo sobre los indios que ellos protestaron. Entonces, la llegada de Barbadillo fue la respuesta a ese clamor popular que buscaba un buen gobierno. Ese buen gobierno se tuvo. Barbadillo era un hombre preparado que había estudiado leyes y era miembro de la comisión de los abogados penalistas que manejaban el control y la legislación para darle mayor justicia a los indios. Así Barbadillo, en su paso hacia Monterrey y Guadalupe, recoge un grupo de 200 tlaxcaltecas que venían justamente de Tlaxcala y que lo acompañaban hasta acá. Estos tlaxcaltecas también son los maestros capacitadores de los chichimecas que ya vivían en estas tierras y que trabajaban en la hacienda de la Santa Cruz y después en la hacienda de San Agustín y en todos esos lugares alrededor que hoy son, llamamos el casco o la parte central de Ciudad Guadalupe. A estos indios, que repito,
Indio quiere decir primer poblador. A estos primeros pobladores de Guadalupe se les enseñaron varios oficios como la alfarería, el sembrar hortalizas, y fueron capacitados los chichimecas, que junto con los tlaxcaltecas que traía Barbadillo encontramos la lista de los apellidos y de las familias que son los fundadores del actual municipio de Guadalupe. Entre los muchos estudios que hizo el maestro Israel Cavazos sobre la historia del Estado, conoció en el Colegio de México al maestro Luis González y González, que después se conoció como el padre de la microhistoria mexicana. Él hablaba que la primera historia que había que conocer es la historia del pueblo donde se nace y al pueblo al que se pertenece. Y a eso le llamó microhistoria. Y el maestro Israel, que conoció a don Luis González y González, se trajo esa idea al noreste de México y de alguna manera, como él ya había estudiado cosas de su pueblo, pues le tocó desarrollar esa metodología que don Luis hacía mucho a través de la historia oral. Podemos decir que don Israel crece en un pueblo de unos 2,000, 3,000 habitantes, que era la población que tenía Guadalupe en 1930. Todos lo conocieron a él era apreciado por todos y logró muy bien platicar con la mayoría de ellos que tenían algo que aportar sobre lo que habían vivido antes y lo que estaban viviendo en ese tiempo. El mejor homenaje que le podemos rendir a este gran historiador es leer sus libros. Existen varias obras que conviene tener en casa para profundizar desde el origen de los apellidos de Nuevo León hasta la vida de personajes increíbles. Me encuentro, por ejemplo, aquí la historia de Minerva Mena Peña, que es considerada la mejor actriz que ha dado Nuevo León en la década de los años 50. Y así como ella, de manera alfabética, se incluyen todos estos nombres en el Diccionario Biográfico de Nuevo León, de Israel Cavazos Garza, publicado por Grafo Print Editores en 1994. Es un libro que se puede conseguir en la Casa del Libro y en algunas librerías tradicionales de Monterrey, y seguramente lo tendrán ustedes en consulta en las bibliotecas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vale la pena encontrar aquí desde la vida de Alberto del Canto hasta el gobernador Alfonso Martínez Domínguez. Todo esto viene de 1577 a 1994. Otro dato importante es que en la última hoja de este libro, por razones de alfabeto, viene la biografía de Gaspar Zúñiga y Acevedo, Zúñiga con Z, conde de Monterrey, que es el que le da el nombre a la ciudad de Monterrey, de la cual Israel Cavazos fue cronista 30 años. Así que, de alguna manera, a veces se desconoce que esta ciudad se llama Monterrey por un conde que en ese tiempo era el virrey de la Nueva España y que don Diego de Montemayor toma su nombre y se lo impone a la ciudad de Monterrey. Esto lo explica también Israel Cavazos en este libro. Y otra consulta obligada que puede hacerse cuando se busca, por ejemplo, la biografía del padre Mier o de Santiago Roel, que es el constituyente de aquí del Estado de Nuevo León, el diputado constituyente que crea la cuestión local, es este libro sobre personajes de Nuevo León, escrito por el maestro Israel en su casa editora, su casa que le publicó todos sus libros,
que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este libro es publicado en el 2014 y también lo pueden ustedes encontrar en la Casa Universitaria del Libro y en las librerías y bibliotecas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él siempre dedicó su capacidad a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí hizo su obra y ahí encontrarán ustedes también en sus bibliotecas y librerías todos sus libros e investigaciones. En el año de 1901, en el mismo periodo en que se estaba construyendo el Palacio de Gobierno que conocemos actualmente en la Macroplaza en 5 de Mayo y Zaragoza, se mandó construir también este edificio, el Palacio Municipal de la actual ciudad Guadalupe, Nuevo León. Era alcalde un personaje, don Albino Daniel Fuentes, quien era músico muy apreciado por la comunidad. Solamente se destinaron 8,500 pesos oro de entonces para construir este palacio. No pudo hacerse de las mismas dimensiones ni características del Palacio de Gobierno. Sin embargo, desde entonces todo el mundo recuerda, identifica y quiere a este edificio como la casa del ayuntamiento de los guadalupenses, el Palacio Municipal de Ciudad Guadalupe, Nuevo León. El día 5 de noviembre del 2016 muere el maestro Israel Cavazos Garza. Justamente el mismo día que había fallecido su esposa, la maestra Lidia Villanueva de Cavazos, en noviembre del 2010. Y en su capilla fúnebre, en los momentos de su velatorio, decía con acierto su hijo, el doctor Gabriel Cavazos Villanueva, que era tanta la armonía que había entre el matrimonio de sus padres que hasta en la fecha de su muerte se pusieron de acuerdo. Con nuestro respeto, cariño y admiración al profesor Israel Cavazos, terminamos este programa. Agradecemos a nuestro equipo de producción, Pati Acosta, en la cámara Alberto Hidrogo y en la postproducción Mario Treviño y Abelardo Abrizo. Para todos ustedes, nuestro saludo y con la satisfacción de ser de Nuevo León. Le dice León Regio, por hoy es suficiente.